hoy es un día muy especial y muy feliz para... ¿No? Ahora, bueno, bona vesprada. Estava dient que avui era un dia molt especial per a les dones valencianes, per a les que formem part del cercle i per a les nostres amigues que cada vegada són més, perquè vinimos visitar María Ángeles Durán. Yo creo que todas conocéis a María Ángeles Durán y que venís aquí precisamente para escucharla y seguir aprendiendo con ella. Espero que conocéis muchísimos detalles de su currículum, que habréis leído sus libros y sus artículos, pero a mí siempre me gusta decir que como nos cuesta mucho adquirir honores y medallas, pues que tenemos que reconocer y tenemos que, aunque sea sintéticamente, hablar de los méritos de las personas que nos acompañan, que como es el caso de María Ángeles Durán, diríamos que es un cuadro de honor ganado con muchísimo esfuerzo, con mucho talento y con mucha inteligencia. Habréis leído, pues bueno, creo que el primer libro que nos abrió y toda una línea, diríamos, de investigación y de pensamiento fue su libro de Puertas Adentro, que realmente fue un libro pionero y fue una investigación pionera. Ella, a partir de un momento determinado, en sus líneas de investigación, ha dado un giro a lo que podemos denominar una parte de la economía o un enfoque de la economía. De hecho, María Ángeles Durán dice que hay que cambiar la visión de qué es economía, desarrollo y progreso. No puede interpretarse el desarrollo principalmente en términos de Producto Interior Bruto, porque los sistemas de cuentas nacionales actuales solo se refieren a las mercancías y no miden lo que le sucede a las personas. El cuidado, uno de sus centros principales de investigación, con todo lo que eso supone, este paréntesis es mío, una actividad vital para las sociedades, resulta casi invisible para los instrumentos macroeconómicos en que se basan gran parte de las decisiones políticas. Ella, la verdad, estábamos comentando hace un momento que ella es candidata al Premio de Economía Jaume I, y yo quiero aprovechar esta ocasión porque ella hoy nos acompaña para decir que en toda la trayectoria de los premios Jaume I, en todas las áreas de investigación solo ha habido 8 mujeres premiadas y según mis cuentas ninguna de ellas ha sido premiada en el área de economía. Entonces yo creo que sería fantástico que estos premios de investigación tuvieran la atención y hicieran un reconocimiento especial a María Ángeles Durán, porque yo creo que con ella nos sentiríamos muy reconocidas las mujeres, y además había toda un área de enfoque de la economía centrada en el cuidado y en el trabajo invisible de las mujeres que forma parte de nuestra realidad de una manera, diríamos, muy contundente, porque claro, si estudiamos y leemos los libros que ha escrito María Ángeles Durán, pues sabemos perfectamente que cuando se habla de las cuentas invisibles, pues eso, son precisamente invisibles, ¿no? Todo lo que las mujeres aportamos a la sociedad, toda la parte de estar atentos y de cuidar a las demás personas, como ella nos explicará muy bien también, forman parte, si se calculara, como ella hace en el Producto Interior Bruto, y se tuviera que compensar, no habría presupuestos del Estado como para compensar esas aportaciones que hacen las mujeres a la sociedad. María Ángeles Durán es la mayor de 6 hermanos, desde muy joven habló varios idiomas, es una mujer, yo creo que cordial, contundente, cercana, profesional, y es siempre una maravilla escucharla. Fue la primera catedrática de Sociología de este país y además fue la primera presidenta de la Asociación de Sociología de este país. También tiene el Premio Nacional de Investigación y
ella, como investigadora, vio la cantidad de temas que no estaban abordados en muchas áreas, y en concreto en determinadas áreas de la sociología y de la economía. Ella dice que cuando estaba investigando, cuando estaba preparando su cátedra, se le abrió un campo infinito de dudas, y a mí me encanta porque ella sigue teniendo muchas dudas, pero afortunadamente sigue encontrando también muchas respuestas que siempre comparte de una manera muy generosa. Estaba diciéndole hace un momento a Ana Bonmatí que prácticamente toda su investigación la tiene en un pendrive y que además lo va a poner a disposición de todo el mundo, cuestión que también es de una gran generosidad. Para ella dice que llegó al feminismo por las oposiciones a cátedra, cuando vio precisamente que estaban todas esas áreas olvidadas en las que ella quería adentrarse. Y como en tantísimas ocasiones, quiero recordar que el valor del tiempo, le da valor al tiempo que no tiene precio. Ya sabéis, el trabajo remunerado y el no remunerado. Me gusta muchísimo también cómo está abordando el tema de los nuevos tiempos desde el punto de vista de la edad. Me gustó mucho un artículo, un titular que decía: no me veo haciendo vainica, y también insiste mucho en que las mujeres, porque estemos jubiladas, no quiere decir que nos convirtamos en taxi libre para cuidar permanentemente a nuestros nietos y a nuestras nietas, aunque eso proporcione placer, por supuesto, como decís todas. Lo sé porque me lo decís casi todos los días. Es verdad que, como ella mismo decía hace unos momentos, que hay que cambiar la visión de lo que es la economía, el desarrollo y el progreso, y que el cuidado es una actividad vital para las sociedades, y en ese sentido pues hay que reconocerlo, cuantificarlo, etc. Sabéis también, porque creo que muchas estuvisteis cuando fue nombrada doctora honoris causa en la Universidad de Valencia, que es doctora por esta universidad y también por la Universidad de Madrid, ha sido profesora visitante de Cambridge, de la cátedra de la UNESCO, ha hecho cantidad de informes internacionales desde esa perspectiva de la que he venido hablando y que ella hablará. Le encantan los geranios, es algo que heredó su afición de su madre y de su padre, y los jardines, y siempre recuerda que ella, parte de su alegría le viene de Valencia, o por lo menos hasta hace bastante tiempo lo decía, supongo que así será, ¿verdad? La riqueza oculta que aportan las mujeres es una persistencia en su investigación. Y también me gusta mucho porque ante problemas que ha tenido de salud y ante cantidad de dificultades, ella ha tenido siempre una perspectiva, diríamos, como muy optimista, una nueva manera de abordar los problemas. Sabéis que también defiende un nuevo modelo social e insiste en la idea de nada de lo que nos envuelve es neutral para nosotras, para las mujeres. Ella también dice en estas nuevas líneas de investigación en torno a la edad que viviremos más años como viejos y como jóvenes, y que por tanto tendremos que plantearnos todo el tema del envejecimiento desde una perspectiva también, diríamos, progresista, avanzada, moderna. Y ya para terminar, diría que en algún momento, dice, ¿cómo, hablando de la modernidad, dice, cómo se puede decir que una sociedad es moderna cuando es una sociedad en la que casi 2/3 del trabajo se sigue produciendo dentro de la familia y sin pasar por el mercado? Y cuando decimos dentro de la familia y sin pasar por el mercado, pues ya sabéis perfectamente que quien está asumiendo ese esfuerzo, esa responsabilidad, esa tarea y ese trabajo no reconocido como tal, pues son las mujeres. Ella nos da lecciones vitales y también quiero decir que también su visión de la ciudad me ha gustado siempre mucho. Participó en un libro que se llama La ciudad compartida, que es un libro muy interesante. Tiene también una afición especial hacia los santos y las santas, y nos decía el otro día una amiga maestra como es Andrea Barcarte que tiene un estudio hecho sobre la Anunciación. O sea, que es que, lo digo esto sobre la Anunciación, o sea, cuáles son la representación de la Anunciación,
es también muy interesante porque siempre hay una parte, siempre, pase lo que pase, la Virgen está en posición de sumisión o de subordinación, pero ella seguro que en su momento nos desvela también otras visiones. Creo que se merece todo el reconocimiento, se merece todo el afecto. Cuando pronunció aquí su discurso como doctora honoris causa, pues dijo que al final lo que queremos es que nos quieran, y yo creo que nosotras la queremos mucho, y además eso no es incompatible con el enorme afecto que le tenemos y ese reconocimiento hacia un afecto, diríamos, muy amplio, y sobre todo también ese reconocimiento hacia su trabajo de investigación por haber abierto todo ese camino en que el reconocimiento, la visibilización de lo que las mujeres aportamos a la sociedad es absolutamente imprescindible poner en todas las áreas de investigación. Yo espero que te den el premio ya mi primer, estoy segura que vamos a contribuir a ello y que pronuncies un discurso estupendo y que podamos aplaudirte, y en todo caso sabes que te lo mereces y que además estamos muy agradecidas que puedas esta tarde estar con nosotras mostrando una vez más tu generosidad, tu inteligencia y tu talento. O sea que nada, tú tienes la palabra. Hay una medicina contra la depresión que no la venden en las farmacias, y es arriesgarse a poner la cara en cualquier sitio y que sea Carmen Alborg quien te presente. Porque después de eso, ya por una temporada tienes el ego estupendamente y la depresión se aleja corriendo. Solamente tiene una desventaja, y es que sube al nivel del listón tan alto que quien me escuche ahora vaya a pensar, pues hombre, no era para tanto. Pero en fin, asumiendo que ese es un riesgo muy plausible, muy probable, pero bueno, vamos a ello. Yo también estoy encantada de estar aquí. Es cierto que Valencia para mí siempre ha sido un premio. Hoy, paseando por la ciudad, que está preciosa, menudo día, menuda tarde, hace maravillosa, pues me acordaba que cuando tenía 10 años más o menos, de una tacada tuve que hacer el ingreso en el bachillerato. Mis padres llevaban mucho tiempo queriendo que en el colegio me autorizaran las monjas no querían. Cuando faltaban 20 días para los exámenes, finalmente accedieron, y en 20 días una tía mía y una profesora me prepararon y aprobé el ingreso. Entonces, ¿el premio cuál fue? Fácil de adivinar. Pues venía mi padre en un viaje a Valencia y me trajo a Valencia a conocer el mar. Entonces, desde entonces conocí el mar, conocí un hotel por primera vez en mi vida, conocí los caracolillos de tierra adentro, que me creí que eran caracolillos del mar, que las olas llegaban hasta aquí y debíamos estar, pues yo que sé, a cuántos kilómetros de la costa. En fin, me impresionó muchísimo que entonces estaban en la plaza, ¿no?, las flores, esa sensación de flores, luz, yo creo que ya me quedé un poco enamorada de Valencia, y aquello ha seguido después por más razones. Mis hijos llevan un apellido sonoro, valenciano, y efectivamente Valencia sigue siendo para mí un lugar de alegría, un lugar de encuentro, y os doy las gracias sinceramente por haberme permitido estar aquí esta tarde. En cuanto a lo de los premios, bueno, todos sabemos que es una lotería y que a veces uno pone el nombre a sabiendas de que es poco probable, pero que alguien tiene que poner el nombre y la cara por si viene la bofetada. Entonces, si viene la bofetada, pues está descontada del precio, o sea, va en el papel que una cree que lleva en la vida. Y entre otros, de vez en cuando caen premios, pero a veces lo que caen son bofetadas. Y yo os animo mucho a que os pongáis a recibir bofetadas, porque el que recibe la primera bofetada casi siempre deja un poquitín movido el escenario, y al siguiente o la siguiente a lo mejor ya no le dan la bofetada, ¿no? O sea que se la lleve quien se la lleve, la bofetada casi siempre contribuye a que alguien después lo recupere el esfuerzo que se puso en un primer intento. Así que no voy a decir que no, estaría encantada, por supuesto que estaría encantada, pero si no es, no me voy a morir y voy a seguir intentándolo, en tanto que alguien no me sustituya con más probabilidades. Pero esta es casi una petición que os hago, por favor,
no dejéis de presentaros a las cosas aunque penséis que no tenéis ninguna probabilidad, porque haciendo camino, es como los caminos van abriéndose. Y bueno, dicho eso, vamos a lo que me toca, que es hablar del cuidado otra vez y hablar del cuidado. Yo voy a hablar básicamente desde una perspectiva económica. Y lo primero que quiero es preguntaros qué entendéis aquí que es economía. O sea, ¿qué es economía? Antes decía Carmen que yo me encontré con el feminismo preparando oposiciones a cátedra. Y así es. Por una parte pienso que el feminismo no es más que la democracia llevada a las relaciones de género. Eso lo tengo muy claro. O sea, no creo que tenga... Es que yo no entiendo que pueda haber un demócrata que no sea feminista. ¿Cómo es posible? Es como si me dicen que un demócrata racista, pues no puede ser. Pero para mí es una consecuencia lógica. Ahora, sentirlo como algo que realmente lo necesitas personalmente, que a mí no me ha tocado de cerca nunca la experiencia, por ejemplo, del racismo. La del machismo tampoco me había hecho sangre personalmente, pero la experiencia intelectual de preparar aquellas de aquella época, que ahora son distintas, oposiciones a cátedra, y de repente, aunque ya llevaba, no sé cuánto, a lo mejor llevaba 15 años ya de profesora de universidad, había hecho la tesis, había tenido dificultades, pero de repente aquellos meses, casi 3 años fueron de enclaustramiento, reflexionando sobre cuál es el concepto, la metodología, la historia de una disciplina, pensando en filosofía de la ciencia todo el tiempo, y que de repente, que es casi como un descubrimiento, como una iluminación, que de repente dices, ¿cómo podemos llamar a ciencia plena, ciencia buena, a una ciencia tan sesgada, tan parcial, en la que los huecos es peor que un queso de gruyere? O sea, tiene muchos más huecos que sustancia, que contenido. Si es que yo empecé pensando en historia, ¿no? La historia de los fundadores. Pues claro que era la historia de los fundadores. Y la historia es que marca todo aquello que la historia va produciendo. Donde hay una ausencia, las consecuencias de la ausencia se proyectan sobre todo lo que se crea. Y nadie me podrá decir que quien crea desde una circunstancia no marca la obra creada con su propia circunstancia. Y la ciencia que nosotros estamos conociendo es una ciencia creada básicamente en ausencia de las mujeres. No sé si alguna de las que estáis aquí habéis leído, que como además ahora lo vais a poder descargar, aunque este es uno de los que tenemos ciertos problemas con la editorial, pues, pero bueno, de alguna manera, y si no, yo lo regalo el libro, no hay problema. Habéis leído Si Aristóteles levantara la cabeza. Aristóteles es un autor central en nuestro pensamiento por la sencilla razón de que cuando la Iglesia cristiana, que ya era muy hegemónica, muy poderosa, necesitaba, por así decirlo, un filósofo de cabecera, tenía que elegir a quien de alguna manera lo tomaba como fuente principal, y eligió a Aristóteles, que tenía una idea que pudiera encajar bastante bien con la idea del alma. Ahora, ya no, leedlo si queréis ahí con detalle, que hoy no es el día que le toque, pero las cosas que decía Aristóteles sobre las mujeres, por ejemplo, todos mis colegas de la Facultad de Políticas, que parece que suena a progresía, a modernidad, a democracia, las cosas que decía el fundador de la política, ese libro por excelencia, que es la base de una disciplina y de un modo de organizarse. Cuando va Aristóteles y dice, hay seres que nacen para obedecer, por ejemplo, los animales, los esclavos, las mujeres. Yo he llegado a profesora adjunta de universidad sin temblar. Pero ¿sobre qué arenas movedizas está moviéndose mi cultura? O cuando Aristóteles dice, en todas las especies animales, el macho es combativo, fuerte, generoso, y las hembras son dudosas, inestables, etc. Lo que eso significa es que siglos más tarde, en el Código Civil español, me quitan la patria potestad. ¿Por qué? Porque, como decía Aristóteles, y después no lo han puesto en duda, todo ser que tiene útero está propenso a la histeria. Y como está propenso a la histeria, no debe ser juez, no debe gobernar, no debe ni siquiera tener la patria potestad sobre sus hijos. Entonces, esta historia de la ciencia es en realidad algo que está metido hasta en nuestras entrañas, hasta dentro. Si sois profesoras en Derecho,
Si sois, habéis pasado por las facultades de historia, por las facultades de arte, por las facultades de economía, de biología, de medicina, da igual que no seáis conscientes de ello. Si os metéis a fondo, como me tocó hacer a mí en aquellas oposiciones, que, bueno, engordé 16 kilos, es una idea de lo mal que me sentaba, o sea, allí amarrada a la silla, tomando cafés con azúcar para superar el cansancio, 2 años seguidos, encerrada casi en un sotanillo, en una casa donde el ruido de los niños, más o menos durmiendo en el suelo, en un colchón, para no perder el tiempo de subir y bajar, pasando frío, pasando calor, no viendo el sol, no viendo a los amigos, durmiendo tampoco. Yo les doy mucho las gracias, pero no le doy las gracias por ser catedrática. Le doy las gracias porque aquella dureza me hizo comprender algo que para mí es decisivo, que es mi propia vida, que es cómo el pensamiento, a lo que he dedicado mi vida, cómo el pensamiento es en realidad un pensamiento socialmente producido y está roto por dentro por la ausencia de la contribución de distintos grupos sociales, de los cuales uno de ellos, no el único por supuesto que no, pero uno de ellos, y muy importante, somos las mujeres. Porque está lastrado en la historia, lastrado en la economía, lastrado en el derecho, lastrado en la medicina, lastrado en cualquiera de las disciplinas, porque aún no se ha reparado lo que ha sido esta acumulación sesgada de conocimientos. Yo no estoy diciendo que sean falsos, solamente estoy diciendo que son incompletos y que tenemos que ponerle remedio y que es mucho mejor una ciencia en la que se ha incorporado el punto de vista de las mujeres que una ciencia que ni siquiera se ha planteado que falta el punto de vista de las mujeres. Entonces, ¿qué voy a decir de economía? ¿Qué es economía? Pues para intentar responder a esta pregunta me he ido a los manuales que estaban en uso, en vigor en las facultades de Ciencias Económicas de España, donde, por cierto, mi primer puesto docente fue en la Facultad de Económicas de la Complutense en Madrid y después he sido encargada de cátedra en la sección de Sociología Económica en la Autónoma de Madrid y después he sido catedrática de Sociología Económica en la Facultad de Económicas de Zaragoza y después he sido investigadora en el Departamento de Economía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid dentro del Instituto de Economía, Geografía y ahora también de Demografía. Pues bien, ¿qué dicen los economistas que es la economía? Pues lo que dicen los manuales de economía es que la economía es, la economía como ciencia, no como actividad, es la ciencia que estudia los procesos de producción, distribución, consumo y acumulación de productos, de bienes o servicios escasos, susceptibles de uso alternativo. Entonces, por eso lo llaman a la economía la ciencia triste, porque es la economía de la escasez, porque es la escasez lo que hace que haya que alternar y elegir en qué se gasta o qué se produce. No se puede hacer todo al mismo tiempo, hay que elegir. Pues bien, la economía lo que estudia son los recursos escasos, susceptibles de uso alternativo. Bueno, parece que esto es una definición muy general de una actividad y de la ciencia que lo estudia. Pero ¿qué pasa con casi todos los manuales de economía? Prácticamente todos. Que allá por la segunda o tercera página, ¿qué es lo que dicen? Primero dan la gran definición, la definición general, la universal. Pero allá por la segunda o tercera página dicen: algunos bienes o servicios escasos no tienen precio. Y como no tienen precio, porque no pasan por mercado, son prácticamente imposibles de analizar. Y por tanto no los analizamos y por tanto a partir de esta página de lo que vamos a estar hablando es de los bienes que sí que tienen precio y que sí que pasan por el mercado. Eso es una falsedad o un error de bulto grande, porque es en la primera página dar una definición general de un todo complejo, evidentemente muy complejo, difícil, claro, pero para eso están los desafíos de la ciencia. Y en la tercera página renunciar a la complejidad y sustituirlo por una simplificación que hace que en lugar de estudiar el todo, nos conformamos con estudiar la parte. ¿Claro? ¿Qué consecuencias tiene? Desentendernos del todo y centrarnos en la parte. Una vez, estando en Rabat, en una reunión de expertos con Naciones Unidas, un
estadístico marroquí dijo una cosa preciosa de las estadísticas, que se aplicaría ahora, aunque no estemos hablando solo de estadísticas, se aplicaría muy bien a la economía. Dijo, generalmente lo repito en francés porque le da un tono dramático más bonito, pero bueno, lo voy a decir en francés, da igual, ¿no? Mi pronunciación no es especial. Gracias por lo de que desde pequeña hablaba muchos idiomas. Mejor sería haber dicho intentaba hablar muchos idiomas, pero bueno, quien sepa más francés que yo, que a lo mejor es más de la mitad de la audiencia, pues que disculpe el accent y que da igual, es solamente por jugar, por reír un poco, ¿no? Pues aquel magnífico, yo creo, estadístico marroquí decía: les statistiques son como la lumière parce que crée des ombres. O sea, las estadísticas son como la luz porque crean las sombras. Para decir o sea, me parece una metáfora bellísima, pero que la diga un estadístico tiene más mérito, ¿no? Porque se la dijera un poeta, pero no. Lo que el estadístico decía es: las estadísticas son como la luz porque crean las sombras. Claro. Si nosotros ponemos el foco de la investigación en economía en una serie de temas y le ponemos todo el foco concentrado en ello, o dicho de otra manera, si el dinero que tenemos para hacer investigación económica o el dinero que tiene el Instituto Nacional de Estadística para hacer estadísticas económicas se lo dedicamos a un tema concreto, las cosas que tienen precio, ¿qué sucede? Que generamos un inmenso campo de sombra, de luz, de desconocimiento, y aquello que no se conoce tiene la virtud de desaparecer de la existencia. ¿Os acordáis cuando se llamaba terra ignota a lo que había de Finisterre para allá? Terra ignota. Terra que no se conoce, y lo que no se conoce no existe. Pues eso es en gran parte lo que nos pasa con las ciencias y con el pensamiento que se refiere a las mujeres. Que como es ignoto, es como si no existiera. Y lo que no existe no entra en las políticas públicas. Y como no existe, tampoco se le da valor. Y como no existe, no se remedia. Si queremos que se remedie y que forme parte de las políticas públicas, lo primero es estudiarlo y que deje de ser una terra ignota y que se convierta, a lo mejor es muy difícil, ya lo sé, nos podemos equivocar muchas veces, tener muchos errores, pero ¿qué es peor? No saber nada y desentenderse, o empezar esa especie de pequeño vía crucis de irse equivocando, tropezando y una y otra vez, y una y otra vez, y una prueba y otra vez, pero haciendo camino. Y lo que estoy diciendo de economía, lo aplico igual a la medicina, lo aplico igual al derecho, lo aplico igual a la historia, a cualquier campo. La mejor ciencia, la mejor investigación es la que se hace. El sueño de hacer una investigación perfecta tiene un precio muy alto, tiene un castigo inmediato, que es: si la quieres tan perfecta no la harás. Haz lo que puedas, porque lo que puedas es mucho mejor que lo que no haces. La mejor investigación es la que se hace. No sueñes con una investigación estupenda en que tengas los datos esperándote, en que tengas el aplauso, te van a aplaudir enseguida te van a dar la tesis, el doctorado, las oposiciones, la cátedra, no sueñes con eso. Sueña con la ciencia y sobre todo con la ciencia desconocida. No la fotocopia, no un poco más de lo mismo. Sé valiente, arriésgate, busca donde todavía no hay nada. Aquello que te está necesitando precisamente a ti, porque tienes unos valores, te duele la ausencia. Nadie más que tú lo va a hacer, porque a los demás no les duele la ausencia, a ti sí. Y cuando digo aquí, quiero decir en realidad a mí. Me dolía la ausencia. Y como me dolía la ausencia, aunque hubiera sido muchísimo más sencillo hacer fotocopiadora, en la misma línea, mucho más fácil el acceso a los consejos de administración. No sería una profesora vinculada ad honorem con una pensión modesta como ahora. Estaría en otros sitios, no lo dudo. Pero es que es tan hermoso. Tiene tanta satisfacción íntima. Si lo que quieres es saber, métete en lo difícil, métete en aquello que realmente está sin trillar, en aquello que dices: pero ¿cómo es posible que las cosas sean así si yo las siento tan distintas? Bueno, pues el problema está, efectivamente, en que apenas ha habido interés por esos temas. Las ciencias avanzan a vaivén,
Hay una imagen preciosa que es la imagen del árbol de la ciencia, ¿no? El árbol de la ciencia, ¿os imagináis cómo está? Yo, por ejemplo, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, si habéis estado alguna vez en el Salón de Actos en la calle Serrano en Madrid, tiene así toda una especie de frente de color como mármol, como marrón o algo así, y allí son como granadas, ¿no? Granadas que cuelgan del árbol de la ciencia. Pero el árbol de la ciencia en la Universidad de Zaragoza, en el rectorado también, aquí eran naranjas, más próximo a Valencia. Pero siempre ese arbolito como es un arbolito redondito, estupendo, precioso, como si hubiera estado alimentado con fosgratino, no sé cómo se llaman los abonos estos que... Arbolito redondo, perfecto. No hay nada más distinto del árbol de la ciencia que un arbolito redondito con todas sus ramas y colgando simétricamente frutos de todas partes. El árbol de la ciencia es un árbol seco, es un árbol baldío, casi en su totalidad. Es un árbol rodeado de piélagos, que le han dejado las ramas principales cortadas, al que le faltan muñones. Es un árbol lleno sobre todo de espinas y de muñones, con unas cuantas ramas, eso sí, unas cuantas ramas que han podido crecer a gusto y han dado frutos, pero la mayor parte de los frutos de la ciencia están por venir. Y la manera de que esos muñones que en su momento se cortaron, que no se dejaron crecer, que no se alimentaron, que no se regaron, que no se abonaron, la manera de que vuelvan a dar fruto es que apostemos por ellos, que vayamos a ellos, que nos arriesguemos, que le echemos ganas, cariño, horas, estrategias inteligentes, alianzas, muchas alianzas, mucha estrategia. De lo contrario, solamente algunas ramas de la ciencia crecen y otras muchas nunca crecerán, porque nadie se mete a ellas, se compromete con ellas, se arriesga con ellas. ¿Y qué es la economía española? ¿Qué es la economía española? La producción y distribución y consumo y acumulación de recursos escasos, pero eso respecto al dinero más o menos está documentado, más o menos está entendido, más o menos ya se lo tienen que estudiar los estudiantes de económicas. Ahora hay que pasar con el tiempo. ¿No es el tiempo un recurso escaso? Cuando la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer del año 1995 en Pekín tuvo lugar, se aprobó la llamada Plataforma de Acción. Y en la Plataforma de Acción se dijo: el tipo de economía que estamos investigando es una economía básicamente de los recursos monetarizados. Y cuando hablamos de trabajo, estamos confundiendo trabajo con empleo. El empleo es el trabajo remunerado que va a parar al mercado, mientras que el trabajo es algo muchísimo más amplio. Y el trabajo remunerado que va a parar al mercado, que es el empleo, solo es una parte de la carga global de trabajo, del trabajo total. Y decía Naciones Unidas, no yo, aunque es cierto que estuve en Túnez preparando esa sesión, y que no estuve después en Pekín, entre otras cosas estaba en aquel momento peleando con un cáncer de mama, pues dijo Naciones Unidas, y lo firmaron todos los países, incluido España: hace falta modificar el marco de análisis macroeconómico, porque en tanto que en las contabilidades nacionales, que son los grandes sistemas de cuentas que sirven sobre todo de base para adoptar decisiones de políticas sociales y políticas económicas, solo se tengan en cuenta los recursos monetarizados, se está invisibilizando la aportación, el esfuerzo y el beneficio también de la mayoría de las mujeres y también de buena parte de los hombres. Tan novedoso fue aquello que España inmediatamente, casi inmediatamente por cierto, no inmediatamente, muy poco después, hubo una sesión en el Congreso de Diputados en el que se dijo: ¿qué hacemos con esto? Y hicieron una cosa que es, porque muchas veces se hace en política para salir del paso y no mojarse demasiado, que es decir, proposición no de ley que se haga lo que ha dicho Naciones Unidas, que se hagan unas nuevas cuentas que lo incluyan. Así, pero como no pusieron dinero para hacerlo, pues nunca se han hecho. Estamos hablando del año 95, hasta este momento el INE, que es quien en España hace las cuentas nacionales, el Sistema Nacional de Cuentas,
El INE hasta ahora ha sacado alguna cuenta, pero son hechas por particulares, aunque publicadas en el INE. Pero el INE todavía no ha hecho una cuenta nacional compleja que integre lo que es el trabajo fuera de mercado, en el que la mayoría son mujeres, con el trabajo en el mercado, en el que las mujeres tienen un papel importante, aunque no son la mayoría. Lo que sí ha hecho el INE, como consecuencia precisamente de la presión de las mujeres de la Conferencia de Pekín a través de Naciones Unidas, porque si no, dudo mucho que lo hubiera podido hacer, entre otras cosas es caro, lo que sí ha hecho el INE es una encuesta de uso del tiempo, que la veníamos reclamando insistentemente. Por fin hizo la encuesta, y tenemos una encuesta anterior, hace 10 años, y otra más reciente, para el 2010, me parece que es. Bueno, ¿qué sale de las dos encuestas? Lo que sale de estas dos encuestas, estoy hablando de la última, es que casi hay un tercio más de trabajo, de horas de trabajo anuales fuera del mercado que dentro del mercado. Y no estoy hablando, cuando digo del mercado, estoy incluyendo todo lo que es fraudulento, sin pago de impuestos, el sumergido, en definitiva, ¿no? O sea, todo el mercado de trabajo que se convierte en dinero, comparado con el trabajo que no se convierte en dinero, por lo menos no directamente, porque ahora dirán, oye, pero es que yo a mi mujer le estoy pagando con lo que yo gano, ya se queda en casa, pero le estoy pagando esto y lo otro. Vale, sí, de acuerdo, hablamos de conversión directa, de intercambio directo de trabajo por dinero. Hay casi un tercio más, ahora mismo, del trabajo fuera del mercado laboral, e insisto, el mercado laboral incluye el sumergido. Es mucho, ¿no? Es mucho para estar tomando decisiones de política económica y de política social sin tenerlo en cuenta. ¿Cómo puede hacerse una buena política de transportes, por poner un ejemplo? O de educación, o sanitaria, o de alimentación, si no se sabe hacer un cálculo de costes-beneficios que tenga en cuenta, además de lo que se convierte en dinero, lo que no se convierte en dinero? Pensemos, por ejemplo, una campaña de vacunación de niños o una campaña contra, pues yo qué sé, el cáncer de útero, ¿no? Hacemos análisis de costes-beneficios. Los beneficios los calculamos muy bien, porque son mujeres que no enfermarán en el cáncer de útero, nos vamos a ahorrar esto por aquí, tantos años de vida, tantos no sé qué. Sí, pero ¿cómo medimos los costes? Pues los costes se están midiendo tanto de enfermeras, tanto de medicinas, tanto de ambulancias, tanto de montar los chiringuitos en las esquinas de donde sea, si es que se hace en la calle, la campaña, de lo que sea. No, ese no es el coste fundamental. El coste fundamental de cualquiera de esas cosas es cuánto tiempo requiere de la gente fuera de su trabajo pagado. O sea, cuántas horas tienen que poner las mujeres fuera de su empleo para poderse hacer el análisis. ¿Cuántas horas tienen que poner de su tiempo para llevar a los niños a vacunarse? Eso es de verdad el gran coste. Y entramos en el tema del cuidado, sobre todo del cuidado de los mayores. Una economía tiene que resolver, igual que una sociedad, una función esencial. Y si no la cumple, desaparece esa sociedad y desaparece esa economía. ¿Qué es? Garantizar la supervivencia de quienes no pueden atenderse por sí mismos. En esto hemos cambiado mucho con los siglos, con los milenios, ¿no? Los albores de la humanidad, cuando ahí andábamos todavía, que sí, antes de los neandertales, antes todavía, el que no podía atenderse por sí mismo, pues si era un bebé, bien, porque más o menos lo llevaban encima, ¿no? Lo llevaban así. En cuanto que era un poquito más mayor, ya tenía que espabilar rápido, pero rápido. Y aún así se morían cantidad. La mayoría se morían, simplemente porque era muy difícil cuidarlos. Y cuando llegaban a una enfermedad grave, se morían. Cuando se quedaban incapacitados, no podían seguir al grupo, se morían. Y cuando eran muy mayores, pues en la mayor parte de los casos simplemente no podían seguir al grupo y de alguna manera oficializaban el abandono por parte del grupo. Todavía recientemente hay algunas economías, algunos grupos pequeños y cada vez menos, evidentemente, que están en situaciones prácticamente de subsistencia. Había una película muy bonita que creo que se llamaba Los dientes del diablo,
donde aparece grupos, en este caso con nomadismo, que cuando hay casa al aire libre y ellos lo saben, lo asumen, se despiden y tal. En otros sitios, pues cuando venían niños en épocas de vacas muy muy flacas, pues les perforaban la nariz o les dejaban fuera de casa y se morían lo mismo. O sea, realmente el desarrollo de un grupo, y en esto coincide precisamente con la aparición de la ética cristiana, el desarrollo de un grupo puede medirse por la cantidad de dinero que es capaz de mover, por la cantidad de bienes que es capaz de consumir, pero también debiera y puede medirse por la capacidad que tiene de hacerse cargo de los dependientes. Ahora, en nuestra economía, y mejor aún dicho, en la economía que quisiésemos que fuera nuestra economía, ¿qué lugar tienen que tener los dependientes? ¿A quién le corresponde el deber de cuidar? Nosotros venimos de una economía de patrimonios y apenas hace 100 años que nos hemos pasado a una economía de rentas, y menos aún que las mujeres han empezado a incorporarse a la economía de rentas. Pero, por ejemplo, nuestro Código Civil, que Carmen Alto sabe mucho más que yo de todo esto, y mucha gente que está en la sala seguro que también, pues nuestro Código Civil habla un lenguaje que es un lenguaje, pues, de la época del Código Civil, ¿no? Del 19, donde constantemente habla del deber de alimentos. Claro, en una época en que lo esencial era tener pan, porque la gente se moría porque no tenía pan, lo esencial era hablar de los alimentos. Luego ha habido que hacer ya un giro para decir que entre los alimentos incluye el cuidado. Pero ¿quién tiene el deber de cuidar? Nuestro Código Civil nos da una idea de que la familia son los padres hacia abajo con sus hijos. Pero si es que la maternidad más importante no es hacia abajo, sino hacia arriba. Hoy, las madres más madres, que a veces son padres, son los que se hacen cargo no de un bebecito que lo has elegido, que hoy los niños españoles hacen cuando queremos, la mayoría. No. La gran maternidad de hoy es la maternidad de los ancianos. Cuando queremos tener un niño, porque es así, cuando queremos tener un niño, decimos, yo lo quiero. Y más o menos, como me han hecho fija ahora, pues no he podido tenerlo hasta ahora, pero voy a intentar. Y menudo tragedia las que nunca son fijas, porque nunca saben cuándo lo pueden intentar queriéndolo y cuánto se tienen que arriesgar para tenerlo. Pero, en fin, ahora, ¿quién nos dice cuándo va a ser nuestro padre el que se rompe algo o le entra una demencia senil o tiene una artrosis que no puede moverse para nada? ¿Y cuántos años dura el que ha sufrido el ictus o el que ha tenido una artrosis que no le permite moverse? Un niño, lo encargo hoy, con un poco de suerte y buena puntería, éxito, vale. A los 9 meses lo tengo. Y a los 3 años, si no lo llevo a la escuela, empiezan a mirarme con muy malos ojos, y a los 5 tengo casi la policía detrás de mí diciendo, oiga, usted es un niño que tiene que venir para compartir con servicios públicos el cuidado. Pero cuando es mi padre o mi abuelo o mi tío el que entra en esa fase, yo no tengo a nadie que me venga a decir, todo lo contrario, tengo a alguien que me llama del hospital y me dice, oiga, que aquí tenemos un anciano que ha tenido un ictus, o no un anciano, puede tener 50 años o 40 o 30, que ha tenido un ictus y se ha quedado en una situación, lo que vulgarmente se llama como un vegetal. Vengan ustedes a hacerse cargo de él. Me hago cargo de él por un día, por 5, por 40, por un año, por 2, por 3. Hice un estudio que se llama un informe, el impacto social del ictus. Yo lo digo en casi todas las conferencias. Si alguien me lo ha oído ya, pues que me disculpe por la repetición, pero fue algo que me encargó una empresa, Merck, como fundación, y no tenía mucho presupuesto, nada más tenía, me parece que son 38 entrevistas en profundidad. Yo no he llorado, me parece, con ninguno de los estudios que he hecho. Me produce un placer inmenso, y no hay nada que me guste más que investigar, nada. Cuando digo nada es así, nada. ¿Cuánto me gusta investigar? Es que, no sé, a mí me hacen así con un papel, en que aparecen unas cuantas cifras y me llaman la atención, porque las ideas, como una, se me parece tan bonito, no sé, es que es tan precioso ver ahí una cifra tan redonda, tan perfecta, tan luminosa, que está vinculada con un fenómeno y que notas enseguida que, como luz que va de aquí a allá, una maravilla. Pues yo no voy a llorar,
investigando, hasta que me tocó este estudio. No hice ni una sola entrevista directamente, solamente las escuché grabadas, lo que nos habían enviado los entrevistadores. Entrevistas de bastante profundidad. Cuando les empecé a escuchar a los cuidadores que contaban, eran las lágrimas así. Yo creo que en el equipo no se quedó nadie sin llorar. Aquella mujer, por ejemplo, esposa de un alcalde de un pueblo chiquito de Valencia, que me decía, desde hace 3 años vivo en una cárcel sin guardias. Aquel estudiante de Granada, que decía, los viernes ya no suena el teléfono. Eran personas que se habían hecho cargo de un gran dependiente y que tenían alrededor pocas personas con quienes compartir la carga. O aquella de Madrid que decía, estoy en un cuarto, no hay ascensor, una vez intenté sacarle en ruedas, en una silla entre vecinos, porque no se podía bajar, porque en silla de ruedas casi se me cae, nunca más lo he vuelto a intentar, no he vuelto a pisar la calle. O aquella que decía, no tenemos más que un piso muy pequeñito, entonces he dejado para mi madre la cama de matrimonio y mi marido y yo nos turnamos en el cuarto de estar con una cama plegable. O aquella que decía, nos han denunciado los del piso de arriba por los gritos que era mi padre. O aquella, ¿a qué no queréis que siga? No, ¿verdad? No, pues no sigo. Pero eso es que está ahí. Está ahí. Está ahí. Tenemos, según lo hagamos las cuentas, si alguien tiene mucho interés, se las daré con mucho detalle, la cifra de los grandes dependientes que tenemos en España. ¿A quién le toca cuidarles? ¿Cuidar a esos dependientes es hacer consumo a la seguridad social? ¿O es producir servicios? Si es consumo, lo mejor es acabar con ellos cuanto antes. Así seremos todos más ricos, porque donde nace un gran dependiente, curiosamente, igual que cuando nace un niño. Cuando nace un cordero aumenta la renta nacional per cápita, cuando nace un niño se disminuye. Cuando nace un gran dependiente, resulta que el dinero que nos queda a los demás se disminuye drásticamente. ¿Pero por qué no lo vemos del revés? Cuando alguien está cuidando, el conjunto de los que cuidan son la mayor fábrica del país, la que produce más bienestar de todo el país. Vamos a exponer todos juntos a los productores de lo que queramos, de whisky, de camisetas, de floripondios, de lo que queramos, de muebles, de televisiones, todos juntos. ¿Quién produce más bienestar? ¿Ellos o los que cuidan sin prácticamente ningún reconocimiento a todos los que son lo que nosotras y nosotros aquí presentes seremos dentro de, Dios quiera que tarde mucho, pero 5, 10, 15, 20, 40, 60 años? Nos vais a mirar. A menos que os abra la posibilidad de que cuando veáis las orejas al lobo digáis, bye bye, que me voy, que yo aquí no me quedo. Salvo que tengáis esa posibilidad y que queráis utilizarla, cosa dudosa la primera y la segunda, salvo que eso se produjera, todos los que estamos aquí delante vamos a pasar por una antesala, porque envejecer es eso. Envejecer, hay quien es envejecido con 20 años y hay quien no es envejecido con 90, pero aquí tenéis, para quien no quiera, todas las cifras sobre el nivel de autopercepción de salud según la encuesta nacional de salud. Y los he estado viendo, en el tren me las estaba repasando. Lo malo que tienen las cifras es que a veces una las acaba de trabajar y ya no se acuerda bien, pero más o menos podríamos decir que entre la población de más de 65 tiene un 25% menos de salud que la media nacional. Y con un poco de suerte, todos los aquí presentes vais a pasar por esa época en que vais a tener un 25% menos de salud que la media nacional. Entonces, ¿cómo diseñamos las calles? ¿Cómo diseñamos el transporte? Pero si vamos a ser una sociedad con más de una cuarta parte de personas mayores de 65 años dentro de nada, ¿a quién le corresponde cuidar? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Has visto? Voy estupendamente. Bueno, es que no quiero dejar de hacer dos cosas. Y como me conozco, soy capaz de embalarme y después dejar sin hacer las dos cosas que no quiero dejar de hacer, ¿no? Una de ellas es presentar las previsiones sobre demanda de cuidados para España. Y la otra para España, y después lo he preparado expresamente para hoy, por corresponder a vuestra amabilidad, he preparado expresamente los datos sobre Valencia, ¿no? Y la otra es
discutir un escenario de distribución de esa carga. De aquí al año 50, la media de demandas de cuidados para España en su conjunto va a aumentar un 50%. A ver si nos aclaramos. Eso quiere decir, es muy difícil medir el cuidado, por lo que hemos dicho de que no hay estadísticas. Yo he inventado lo que al principio llamé escala de Madrid y que ahora por ahí lo están replicando en muchos sitios, se lo llaman la escala Durán. Entonces, la escala Durán es una escala hecha a semejanza de la llamada, que empezó llamándose escala de Oxford y ahora se llama escala de la OCDE. Quienes trabajéis en temas de pobreza o de consumo, estaréis muy familiarizados con ella. Es una escala que dice, si una persona de 15 a 65, no, una persona adulta de más de 15, consume como 1, un niño consume como 0,4 o 0,5 y una persona, y el segundo adulto del hogar consume como 0,7, en fin. Lo que hacen estas escalas, que hay muchas, es decir, el canon, la referencia es una persona adulta o de un grupo central de población. Y los demás son en proporción a lo que consuma el adulto. O sea, no dice que consuma 2 euros, ni 5, ni 50. Únicamente dice que si la media de los adultos es 1, los demás tienen una proporción respecto a ellos. Yo me enfadé muchísimo cuando vi estudios de pobreza que estaban teniendo en cuenta nada más aspectos monetarizados. Pero bueno, ¿cómo es posible que alguien me diga a mí que un hogar en que a igualdad de dinero hay muchas personas mayores o muchos niños es igual de rico que el otro? Imposible. ¿Por qué? Pues porque tienen que gastar una energía inmensa simplemente en cuidar a los niños y a los mayores. Entonces, como reacción a la escala de la OCDE de consumo por hogares, inventé esta otra escala, que lo que tiene en cuenta es el consumo de cuidados. Como es una réplica, en cierto modo, dije, las personas, bueno, esta escala, como os podéis imaginar, ha tenido 40.000 intentos, 40.000 discusiones, 40.000 ensayos y ha ido evolucionando. Entre otras cosas, ha tenido que evolucionar porque al principio yo estaba haciendo una escala muy compleja para la cual podía trabajar con los datos españoles. Pero cuando escribí el libro Trabajo no remunerado en la economía global, quise pasar a una perspectiva internacional y mundial y me encontré con que ya no podía seguir trabajando con los datos españoles con los que más o menos podía manejarme. No tenía otro remedio que usar datos de Naciones Unidas. Los datos de Naciones Unidas vienen desagregados únicamente por algunos grupos de edad y no tuve más remedio que cambiar todo mi planteamiento, bueno, no cambiar, ajustarlo a la disponibilidad de los datos internacionales, que son de 0 a 5, bueno, para ser más exactos, de 0 a 14, luego hasta los 15, perdón, de 0 a 4, de 5 a 15, de 15 a 65, de 65 a 80 y de más de 80. Entonces, igual que la escala de la OCDE dice, muy bien, ¿cuál es el nivel medio de consumo de la población de 15 a 65 años? Pues no estoy diciendo cuántas horas son, digo simplemente qué es el canon y lo voy a llamar unidad de consumo de cuidados y voy a decir una. Y todo lo demás en proporción. Entonces dije, después, insisto, de muchos ajustes, porque esto no se hace de una vez, probablemente hemos estado 5 años ajustando cosas. Entonces al final hemos copiado, es una escala simétrica que dice de tal a tal grupo de población, que es el del centro, una unidad de consumo de cuidados. El grupo de edad siguiente, 2, y el grupo de edad siguiente, que es el de más de 80 años, 3 unidades de cuidados. Y para abajo lo mismo. Los jovencitos, niños jovencitos, 2, y los niños pequeños, 3 unidades de cuidados. Entonces, tomando las proyecciones demográficas de Naciones Unidas, el World Population Prospects, puedo calcular casi para cada país, desde luego para cada conjunto de país y de año en año, cuál va a ser la demanda futura de cuidados para, pues esos distintos países y en distintos periodos. He hallado para España, por supuesto, para Europa, para los países desarrollados, para los no desarrollados. Si os interesa, podéis descargaros el libro sin ningún problema a través de Digital CSIC, entrando por Durán Heras y le dais a orden cronológico, que es lo más rápido, y en orden descendente os podéis descargar lo que queráis
de todo lo que me han dejado, que no fuera una entidad privada que no me ha dado permiso, o sea, casi todo. Y en este caso, el libro lo tenéis en español y en inglés y lo podéis descargar y hacer cachitos y moverlo todo lo que queráis. Ahí tenéis calculado para un montón de países para el año 2015, 2030 me parece que es, y 2050. Bueno, en España va a aumentarnos un 50% la carga del cuidado. La carga del cuidado, ¿cómo se hace? Se hace sumando lo que va a necesitar la población de la edad central, más lo que van a necesitar los mayores, multiplicado por 2 o por 3 según su edad, y lo que van a necesitar los pequeños, multiplicado por 2 o por 3 según su edad. Hasta ahí todo os he de cantar, ningún debate político, es un asunto meramente técnico, usted divide, suma, ningún problema. Te puedes decir, oye, que a mí me parece que en lugar de por 3 tendrías que multiplicarlo por 2,5. Bueno, pues vale, ya. Eso no es el problema. Se ha hecho así por razones metodológicas, pero pudiera ser distinto. Ahora, donde viene lo interesante es, ¿y qué ponemos para dividir? O sea, ¿entre quién se divide? ¿Cuál es el escenario de distribución de la carga del cuidado? Si va a aumentar un 50%, ¿quién se va a hacer cargo del aumento? No sé si la idea está quedando clara. Calculamos la evolución de la proyección, le damos un peso a cada grupo de edad y hasta ahí ningún problema. Y a continuación decimos, ¿quién se va a hacer cargo ya ahora del total del cuidado? Pero de aquí a dentro de poco, del aumento de la carga del cuidado. Entonces, he trabajado con lo que yo llamo escenarios de distribución. Entonces, en esos escenarios de distribución, si yo tuviera aquí una pizarra muy grande que no la tengo y que podría haberlo pensado mejor y el que aquí lo traigo, pero como voy a perder mucho tiempo, voy a perder muchísimo tiempo, ya está, vale. Creo que me vais a entender perfectamente con que lo cuente de palabra, pero quien alguien se empeñe, aquí lo puede ver y además, como os he dicho, no tenéis más que entrar, por ejemplo, en los 2 últimos artículos que he publicado en Digital, que sí que están colgados, uno no, que se llama La otra economía española, que yo espero que en 4 días ya esté colgado. Y el otro se llama La rebelión de las familias, que está publicado en el Mediterráneo Económico, y ese sí lo podéis descargar, y el escenario de distribución está en las 2 hacia el final del artículo. Vamos a suponer que la carga total del cuidado se distribuye entre las familias o los hogares. Esto tiene truco, porque todos sabemos qué significa un hogar y qué significa una familia cuando de lo que se trata es de hacerse cargo del cuidado. Pero de momento todavía no entramos en eso. Vamos a decir qué proporción del cuidado va a hacerse cargo los hogares. Segundo, qué proporción del cuidado va a hacerse cargo el Estado. Tercero, qué proporción del cuidado va a hacerse cargo el mercado. Aunque claro, el mercado por sí mismo no lo hará. Tiene que ser que alguien se lo pague. Y quien se lo paga va a ser o las familias, que no lo harán en tiempo, pero lo harán en dinero, o el Estado, que no lo hará en tiempo, pero lo hará en dinero. O qué proporción se hará cargo el voluntariado. ¿Queda claro? Los 4 pilares. Vale, vamos a jugar. ¿Cuánto se queda cada uno? Si viene una crisis y no hay dinero y el Estado no tiene dinero, ¿para dónde lo basura? ¿A quién se lo devuelve el trabajo? ¿A quién trata cada cual de quitarse? Por ejemplo, a mí me encanta que vea un anuncio con mucha frecuencia de una aseguradora médica que dice, asegúrese con nosotros desde 20 euros al mes. Estupendo. Me dan unas ganas de decir, oiga, yo. Porque a mí, lo he mirado antes de salir, el mes pasado me ha costado 227 euros asegurarme en una privada, además de una pública. ¿Por qué? Porque todos los años, el 30 de noviembre, me van subiendo la cuota. ¿Por qué me suben la cuota? Porque hay más riesgo de que les cueste más cara. No es que sean perversos, no. Simplemente dentro de la lógica del mercado, como hay riesgo de que yo les cueste, tienen que cubrirse la espalda y subirme la cuota. Como me suben la cuota, ¿qué es lo que pasa? Que el año que viene no lo podré pagar. Ni lo podré pagar yo, ni desde hace mucho tiempo lo puede pagar ninguna de las personas que tienen una pensión más pequeña que la mía. O sea, el mercado no es perverso. El mercado tiene una potencialidad extraordinaria. Produce muchísimas cosas mejor que nadie. Son valores que tiene el mercado. Y lo tiene desde siempre, desde que andaban los fenicios inventando papeles, de yo para el puerto, tú allí me esperas. En fin, tiene muchísimas cosas positivas. Ahora, lo que no se le puede decir al mercado es que vaya regalando. Porque no es una institución creada para regalar, es una institución creada para otras cosas, para obtener beneficios.
Y no se le puede pedir lo que no tiene, se le puede decir, bueno, pues dedique parte de impuestos, dedique... Pero esos son, digamos, laterales de su función, no es su función. ¿Qué proporción de los dolientes, de los enfermos, de los discapacitados, de los mayores y de los niños le interesa al mercado? Al mercado solo le interesa aquel que puede pagar más de lo que le cuesta a la entidad privada que proporciona el servicio. ¿Cuánto cuesta cuidar sin subvenciones, que ese es otro tema distinto, a una persona discapacitada fuertemente en una entidad del mercado privado? Insisto, sin subvenciones, porque si hay subvenciones lo único que significa es que es una entidad mixta que parte lo recoge de los impuestos de todos los demás y disminuye de esa manera los gastos. Yo digo mercado puro. ¿A cuánto está la hora de cuidados en Valencia? A 10 euros supongo que los menos cualificados. Bueno, cuidado general. Probablemente eso en días normales que no sean festivos y no de noche. Y probablemente en una situación un poco incómoda, porque si viniera una inspección probablemente sería denunciado tanto el contratante como el contratado, porque si es más de 20 horas probablemente sería denunciada, porque no está pagando seguridad social, ni tiene derecho a vacaciones, ni tiene derecho a una sustitución, etcétera, etcétera. Y probablemente no tiene ninguna de las condiciones que tienen garantizados los que lo han hecho dentro de una clínica a través de un convenio colectivo. Supongamos, 10 euros la hora. ¿Cuántas horas necesitaba la persona del ictus de la que os hablaba antes, que le habían denunciado los vecinos del piso de arriba por los ictus? ¿Cuántas horas necesitaba de cuidados el chico de Granada que ya no le sonaba el teléfono a los viernes? 24 horas. A veces no bastan 24 horas, hace falta más de una persona. Si alguien leyó el libro estupendo de Mi vida con un enfermo de Alzheimer de Margarita Rituerto y ha hecho las cuentas, yo las eché y me salían 5 personas en jornadas menores. Cuando estudié en el libro Los costes invisibles de la enfermedad, la cantidad de empleados por persona año, suponiendo que estuviera el enfermo todo el año, me salía del orden de 4 personas por enfermo, en las más baratas en personal de las instituciones de la seguridad social, que es la de los enfermos mentales de la recreación. Es el más barato en personal de todos, porque una vez que están medicados están relativamente tranquilos, y entonces son más baratos, por supuesto, que los quirúrgicos, que de los materno-infantiles, y mucho más baratos que los gerontológicos, porque los gerontológicos se ocupan de personas polimórbidas con muchísimos incidentes mórbidos. Más barato de todos los enfermos mentales de la recreación. Pues ahí me salía una media de 4 personas asalariadas por enfermo, cuando lo que se tenía en cuenta no eran ingresos cortitos, sino un supuesto que no existe, enfermo que hubiera estado todo el año. 4, claro. La ley de la dependencia, que ha tenido que hacer. Lo que ha tenido que hacer es decir, le damos 300, 400 euros a alguien sin seguridad social desde el año pasado, que se ocupe 24 horas, 365 días, un año y otro. ¿Eso es progreso en la economía española? ¿Eso es desarrollo? ¿Eso es producción? ¿Eso qué es? Eso es simplemente transferencia de costes de unos sectores a otros, y la buena economía lo que tiene que estudiar son las transferencias de costes. Y cuando hacen análisis de coste-beneficios, lo que tiene que tener son costes reales y beneficios reales. Está estupendo decir que hemos hecho un beneficio. Es que no hemos hecho un beneficio cuando lo que hemos hecho ha sido una mera transferencia de costes. Ahora, si tú pones el foco de atención, como decía antes, les statistiques que creen el hombre. Si tú haces una contabilidad o haces unas estadísticas que ponen el foco absolutamente en lo que está monetarizado, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás sacando un conejo de la chistera y me estás escamoteando el tema real, que es que estás llevándote lo que había dentro del sombrero, te lo estás llevando a un sitio en que está a oscuras porque no hay luz, porque le has apagado el foco, porque no quieres que ponga el foco en ello. Yo lo que quiero es poner el foco. Porque la buena ciencia no es la ciencia del escamote, y la buena economía es la economía que tiene en cuenta todos los recursos escasos, y no solamente aquellos
que hemos iluminado porque tienen precio, producen negocio y hay quien se lucra con ello. Y me parece que ya va siendo la hora de que te... Os cuento para Valencia. De aquí al año 30, ¿sabéis cuánto van a aumentar los hogares unipersonales en la Comunidad Valenciana? Pues van a aumentar del orden de un 30%. No tengo ahora aquí la cifra, pero sé que era muy parecida a la media de España. Y la tengo que tener aquí, solamente que voy a tardar demasiado rato en encontrar la cosa y lo tengo que frivolizar. Bueno, pues me da igual, tengo que alrededor del 30%, si es el 29%, pues es el 29%, da igual. Un 30% de los hogares unipersonales. Como bien decía Carmen Albor hace tiempo, vivir solo no quiere decir estar en soledad. Y muchas de las personas que viven solas, o sea, que tienen un hogar unipersonal, sin embargo, disponen de muchas redes que les pueden atender. Pero en su conjunto, todo el diseño de nuestro sistema de atención está basado en la idea ya periclitada de que uno vive con otras personas que tienen todo el tiempo libre para hacerse cargo desde la bombona de butano cuando llega hasta el lector del contador de agua. Ya no quiero ni pensar en los que te asaltean por teléfono diciendo que compres un móvil o que te cambies a otra empresa, porque estos ya de los nervios nos ponen, ¿no? Pero en fin, todo el sistema de prestación de servicios públicos está basado en la idea de que nos movemos en unidades de producción de servicios en las que hay tiempo disponible para que apenas aparezca una situación de dependencia, alguna de las personas de esa unidad ponga su tiempo y se haga cargo del dependiente. Vamos a ver qué ha pasado con la ley de dependencia. ¿A qué? Y son casi en su mayoría, vamos, en su inmensa mayoría son mujeres. ¿A quién le están guardando el puesto de trabajo? ¿Cómo puedes decirle a una empresa, mire, yo me voy, mi padre ha tenido un ictus, no sé si voy a estar fuera 1 mes, 2, 7, 8 años, guarde del puesto de trabajo? Pues claro que no. Págueme como si estuviera trabajando. Pues no, señor, el primer mes a lo mejor te pagan como si estuvieras trabajando, pero al cabo de muy poco tiempo te dicen, pídase una excedencia, vamos, una excedencia porque esta empresa ya no le interesa, y más tarde te dicen, pues jubílese, haga lo que quiera y quédese usted con un salario la mitad del que tenía antes. ¿Cómo arbitramos? Bueno, pues para el país valenciano, para la Comunidad Valenciana, tengo aquí las cifras de lo que va a ser 2025 respecto a 2015. La demanda total de cuidado no va a aumentar enormemente, solamente va a aumentar un 4%. Pero eso es para todos los grupos de edad. ¿Por qué solamente sale un aumento de un 4%? Porque va a haber menos niños. Entonces, si a los niños consumieran la misma cantidad de cuidados que consumen ahora, nos ahorraríamos en el cuidado de niños pequeñitos un 27%. Vamos a mimar más todavía a los niños. Claro. Los niños tienen generalmente un padre y una madre que han dicho lo queremos y lo traemos. Y los que lo dicen suelen ser porque quieren y porque pueden. ¿Realmente nos vamos a ahorrar algo en el cuidado de niños, aunque se vaya a reducir un 27% la demanda potencial de cuidado de niños? Pero ¿qué va a pasar con la población de más de 80 años? Pues que la demanda proveniente de la población de más de 80 años va a aumentar un 35%. Y esa demanda se va a concentrar en hogares unipersonales, en los que solo viven ellos. ¿Quién se va a hacer cargo? Y la demanda de la gente entre 65 y 80 va a aumentar un 25%. O sea, estos dos grupos de edad, el de 65 a 80, la cantidad de tiempo va a aumentar un 25 y los de más de 80 va a aumentar un 35. He dicho antes 30, me equivoco, un 35%. ¿Qué vamos a hacer? ¿Este es un tema trivial para la economía española? ¿Les importa a quienes diseñan políticas económicas la distribución de la carga del cuidado? Es buena ciencia la que se preocupa de saber no solamente de lo que se monetariza, sino de lo que no se monetariza. Porque en realidad esta incógnita en el pensamiento de gran parte de quienes no piensan, es que no piensan porque lo tienen pensado.
y más que pensado, sentido. Y es que dicen, no hace falta preocuparse porque siempre habrá alguien que ha sido educado para la generosidad y para el sacrificio. Y ese alguien dejará su empleo, ese alguien no se presentará a las elecciones, ese alguien quizá alguna vez se le escape una lágrima o le duele mucho la espalda o esté muy cansado, pero probablemente no va a organizar una revuelta. No va a ir con pancartas porque estará tan ocupado cuidando que no va a tener tiempo ni de protestar. Porque no tendrá conciencia, no de clase, sino conciencia de cuidador, que es el nuevo lumpen de las sociedades ricas. No es ya el trabajador industrial, es el que tiene que cuidar y por cuidar tiene que salir del mercado del trabajo y pierde el tiempo, que es el recurso, el activo más importante del que disponemos. Y ese alguien, no hace falta que os diga, no hace falta que os diga quién se está suponiendo que va a ser. Pero como no puede ser, yo creo que tanto vosotros, hombres y mujeres que estáis aquí delante, como yo, que me habéis dado la posibilidad de decirlo hoy tan clarito y tan alto, vamos a luchar para que así no sea. Porque necesitamos un tipo nuevo de organización de la sociedad, necesitamos un tipo nuevo de política y, por supuesto, necesitamos un tipo nuevo de investigación que ponga en el lugar que se merecen los recursos escasos, que no se convierten en dinero y no tienen precio. Y colorín colorado, por lo menos por ahora, esta historia espera otra continuidad, pero se ha terminado. Y muchas gracias.